Inmersión lingüística a través de podcasts. Bienvenidos queridos estudiantes a esta inmersión de conocimiento en el cual aprenderás haciendo. Preparemos nuestros oídos y voces para descubrir nuevas palabras, inspirarnos y ganar confianza en nuestras habilidades comunicativas en inglés. Soy Yabnel Leira y te acompañaré en esta hermosa aventura. Importancia de los podcasts nativos. Número 1. Exposición a inglés auténtico. Los podcasts nativos te exponen al inglés como se habla en la vida real, con acentos y expresiones cotidianas. Número 2. Comprensión contextual. Al escuchar conversaciones reales, aprendes a comprender el contexto y la intención del hablante. Y número 3, motivación. Escuchar temas de interés te mantiene motivado y te ayuda a disfrutar del aprendizaje del idioma. Los podcasts nos permiten desarrollar vocabulario nuevo, vocabulario específico. Los podcasts se enfocan en temas específicos, lo que te permite aprender vocabulario relevante a tus intereses. Repetición y contexto. Al escuchar las mismas palabras en diferentes contextos, refuerza su aprendizaje y comprensión. Recursos adicionales. Muchos podcasts ofrecen transcripciones o glosarios para facilitar el aprendizaje de vocabulario nuevo, lo que permite aún más la comprensión. Otro de los beneficios que nos ofrecen los podcasts es mejorar la fluidez y la pronunciación. Número 1. Imitación. Escuchar a hablantes nativos te ayuda a familiarizarte con los patrones de entonación y ritmo del inglés. Número 2. Práctica. Intenta imitar las frases y expresiones que escuchas, mejorando tu pronunciación y fluidez. Número 3. Repetición. Escuchar los podcasts varias veces te permite familiarizarte con el idioma y mejorar tu pronunciación. Otro de los beneficios de escuchar regularmente un podcast es la inmersión en conversaciones cotidianas, conversaciones reales. Los podcasts te permiten escuchar conversaciones cotidianas sobre temas variados, como la vida diaria, el trabajo y las relaciones. Expresiones idiomáticas. Aprendes a usar expresiones idiomáticas y coloquiales que enriquecen tu vocabulario y además te ayudan a comunicarte de forma natural. Cultura. Te sumerges en la cultura del idioma, aprendiendo sobre sus costumbres, valores y referencias culturales. Temas de interés en los podcasts. Algunos de los temas de interés podrían ser tecnología, música, ciencia, literatura, historia, negocios o simplemente cosas de la vida cotidiana, como ir al restaurante, ir a un hotel, viajar. ¿Cómo podemos acceder a los podcasts? A través de descargas. Puedes descargar podcasts para escucharlos sin conexión a internet, lo que te permite aprender en cualquier momento y lugar. A través de suscripciones. Suscríbete a tus podcasts favoritos para recibir notificaciones de nuevos episodios y no perderte ningún contenido. Reproducción flexible. Puedes ajustar la velocidad de reproducción para adaptarla a tu nivel de comprensión o incluso escuchar solo partes específicas de los podcasts. Repetición. Escucha las partes que te resulten difíciles varias veces para mejorar tu comprensión. Los podcasts son una manera efectiva de practicar la comprensión auditiva. Número 1. Escucha activa. Concéntrate en comprender el mensaje principal del podcast, sin preocuparte por las palabras individuales que no entiendas. Número 2. Identifica las ideas principales. Presta atención a los temas principales que se discuten en el podcast y trata de identificar las ideas clave. Número 3. Toma notas. Toma nota de las palabras y frases que te resulten difíciles para revisarlas más tarde. Beneficios para los estudiantes de inglés. Mejora del nivel de inglés. Los podcasts te ayudan a mejorar tu comprensión auditiva, vocabulario, pronunciación y fluidez, lo que te permite avanzar en tu aprendizaje del idioma. Además te dan mayor confianza. Al escuchar hablantes nativos, te familiarizas con el idioma y te sientes más seguro al hablar y comprender el inglés. A continuación les presento un video con 5 tips importantes al momento de escuchar los podcasts. Podemos aprender inglés de muchísimas formas, con la música, con películas, conversando con otras personas,
Pero, ¿qué hay de los podcasts? Los podcasts se han convertido en algo muy popular y hay un universo gigante en muchos idiomas. Entonces, ¿cómo los aprovechamos para aprender inglés? Bueno, te voy a compartir 5 tips que seguro te van a ayudar y te van a motivar a escuchar más podcasts y aprender de esta manera también. And number 1, don't worry if you don't understand everything. That's okay. Y esta es la primera parte, manejar esa frustración que nos puede generar no entender todo. Es normal que no vayas a entender todo y es parte del proceso. Tómalo poco a poco, ve encontrando poco a poco qué es lo que te funciona, un acento con el que te sientas cómodo o cómoda y una vez ya te sientas cómodo, no entendiendo absolutamente todo, seguro vas a poder poner en práctica los siguientes tips. Primer tip súper importantísimo, repeat what you hear. No se trata de que repitas absolutamente todo lo que están diciendo en el podcast, es un poco complicado, pero sí repite enfocándote en 3 aspectos que te van a ayudar a mejorar. Primero, tu pronunciación. Enfócate en esas palabras que de pronto no sabías cómo pronunciar o que dices, yo la estoy pronunciando mal. Repítelas. Eso te va a ayudar a que mejores tu pronunciación de palabras específicas. Segundo, te puede ayudar a mejorar tu pronunciación en general en inglés, a pronunciar con un ritmo más natural, a sonar de forma más nativo, más nativa. Recuerda, no se trata del acento, sino de la entonación y el ritmo que tiene el lenguaje. Entonces repite, no solo palabras únicas, sino oraciones completas, prestándole atención a dónde sube, dónde baja la entonación. Eso te va a ayudar muchísimo con tu pronunciación. Y tercero, es una gran práctica para que mejores tu gramática. Pero ¿cómo mi gramática si el podcast no me explica gramática? Bueno, pues así como aprendimos español, que lo aprendimos repitiendo, ¿cierto? Y es escuchando y repitiendo, vamos interiorizando estructuras gramaticales, sucede exactamente lo mismo con un podcast. Vas repitiendo esas estructuras gramaticales que son nuevas para ti o las que ya conoces y sabes que necesitas practicar un poco más, repítelas. Esa repetición dentro de un contexto específico te va a ayudar a que tu gramática también mejore. Pero bueno, ahora, ¿cómo mejoro mi vocabulario con un podcast? Hay diferentes formas, te acabo de dar una. Segunda, préstale atención a palabras nuevas. Si escuchas una palabra que dices, no la entiendo, o como que la entiendo, pero no estoy segura de qué significa, bueno, escríbela, busca bien qué significa. Si no la entiendes bien, repite, vuelve a escucharla y trata de identificar su significado por contexto. Acuérdate que el vocabulario, una palabra puede tener muchos usos, así que intenta identificarla dentro del contexto que estás escuchando y así poco a poco vas a mejorar tu vocabulario. Puedes hacer una lista de lo que vas aprendiendo si quieres. Creo que a algunos nos sirve, ¿verdad? También tú me dices, bueno, ya practicamos speaking, ya practicamos vocabulary, but what about writing? Okay, if you want to practice your writing, then summarize each episode. Después de que escuches un episodio del podcast que hayas elegido, con el que hayas elegido practicar, escribe un pequeño resumen de todo lo que aprendiste, de lo que escuchaste en ese podcast. Ahí vas a practicar tu writing. Y de hecho, si quieres practicar tu speaking, busca a alguien que le gusten los podcasts también, que esté aprendiendo inglés y charlen un ratico de ese podcast que escucharon. No solo el summary, no solo el resumen, sino también tu opinión. Vas desarrollando habilidades distintas con una única herramienta y de las diferentes formas en que la vas aplicando, ya sea en escrita o en conversación. Y para terminar, para que todos estos otros tips puedan tener impacto, you need to make it a habit and you need to challenge yourself with new topics. Haz de esto un hábito, que no sea algo que haces una vez a la semana, una vez al mes, una vez cada que te acuerdas. Conviértelo en parte de tu rutina. Escucha un podcast que te guste y escúchalo a diario o varias veces durante la semana y haz que cada vez que vayas escuchando te retes un poquito más. Busca nuevos podcasts también con temas más avanzados, temas de filosofía, por ejemplo, que a veces en nuestro propio idioma no son sencillos. Ese puede ser un step un poquito más alto para que tú sigas aprendiendo y te puedas ir retando cada vez más con los podcasts. 5 pasos súper sencillos. En conclusión, los podcasts nativos son una herramienta poderosa para aprender inglés de forma efectiva y divertida. Te invito a que explores diferentes podcasts
descubras temas que te interesen y aproveches al máximo esta experiencia de aprendizaje.